Hola, soy Gaby Soy Daniel Espino. y nosotros les vamos a hablar sobre cómo se genera y se transporta la energía eléctrica. Conforme van pasando los años, las cosas alrededor del ser humano van cambiando, y es por ello por lo que el ser humano debe ir al ritmo de ese cambio para poder facilitarse la vida. Sin embargo, cada vez que hay un cambio drástico en el ser humano, como lo fue el cambiar de la luz provocada por el fuego a la luz artificial, se necesitan de bastantes recursos para hacer que esos cambios funcionen. Por ejemplo, anteriormente se utilizaban velas o algún alumbrado de gas para poder ver en las noches, y ahora se utiliza electricidad. Como se puede observar, ambos métodos necesitan de recursos y diferentes tipos de energía. La energía se genera en centrales que la obtienen de las energías primarias como el agua, el sol, el viento. Una vez obtenida la energía, se convierte en electricidad y se transporta a través de líneas de transporte a tensiones elevadas que junto a las subestaciones eléctricas forman la red de transporte. Existen varios tipos de centrales eléctricas como las termoeléctricas, nucleares, geotérmicas, de biomasa e hidroeléctricas. Vamos a enfocarnos en las hidroeléctricas y para ello definamos qué es una central hidroeléctrica. La hidroeléctrica transforma la energía hidráulica de un curso de agua en electricidad renovable. Esta basa la transformación de la energía potencial contenida en la masa de agua situada a mayor altitud respecto a las turbinas de la central. Las centrales hidroeléctricas se construyen en los cauces de los ríos, esto con el fin de poder crear un embalse que pueda detener el agua. Se tienen equipos principales como interruptores y seleccionadores que emplean para la conexión y desconexión de la red, transformadores de media que permiten tener valores instantáneos de intensidad y tensión, transformadores de equipos que permiten suministro de energía eléctrica, autoválvulas, que son equipos de protección ante sobreintensidades. Partes de una central hidroeléctrica. Para que una central hidroeléctrica pueda funcionar de manera correcta y cumplir con lo que anteriormente se mencionó, esta tiene ciertas partes principales, las cuales son la presa y el embalse. Es un muro artificial de contención en río que tiene como finalidad el regular el caudal de salida de un curso de agua natural y formar un embalse o reserva que alimente a la central hidroeléctrica. La presa está formada por elementos de entrada, túneles o canales. Asimismo, posee rebosaderos para liberar el exceso de agua y elementos de desagüe. Número 2. Los alivianaderos. Son elementos vitales de la presa que tienen como objetivo liberar parte del agua detenida que ésta pase por la sala de máquinas. Esto con el fin de que el agua pueda producir desperfectos al caer desde gran altura. Estos se diseñan para que la mayoría del líquido se pierda en una cuenca que se encuentra a pie de la presa llamada amortiguación. Número 3. Tomas de agua. Se encargan de recoger al agua embalsada para llevar hasta las máquinas por medio de un canal o tubería forzada. Las tomas de agua presentan unas compuertas para regular la cantidad de agua que llega a las turbinas y unas rejas filtradoras para impedir el paso de elementos extraños. Número 4. Casa de máquinas. Es el lugar donde sucede toda la parte eléctrica, debido a que en este lugar es donde se encuentran las turbinas, alternadores, ejes y generadores eléctricos. Asimismo, los elementos de regulación y comando. Estas casas de máquinas presentan unas compuertas de entrada y salida que se emplean para poder dejar sin agua la zona de máquinas en caso de reparación o desmontaje. Turbinas hidráulicas. Estas se encargan de aprovechar la energía del agua que pasa a través para producir un movimiento de rotación mediante su propio eje. Existen 3 tipos de turbinas: la turbina Pelton, la turbina Francis y la turbina Kaplan. Partes de una turbina. Tenemos la tubería de entrada, el distribuidor, las tuberas, el rodete, el eje de turbina y el generador. Los generadores con los que funcionan las turbinas para hidroeléctricas son generadores sincrónicos. Su función principal es convertir la energía potencial que ejerce la turbina al rotor en energía eléctrica, la cual es transmitida al transformador. Transformadores.
Son dispositivos eléctricos encargados de aumentar o disminuir la tensión de un circuito de corriente alterna manteniendo la potencia. En las hidroeléctricas es común que se utilicen transformadores trifásicos. Los transformadores trifásicos son máquinas eléctricas que permiten aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico trifásico, manteniendo una relación entre sus fases, la cual depende del tipo de conexión de este circuito. Líneas de transporte de energía eléctrica. El transporte de electricidad se efectúa a través de las líneas de transporte a tensiones elevadas, que, junto con las subestaciones eléctricas, forman la red de transporte. Para poder transportar la electricidad con menores pérdidas de energía posibles, es necesario elevar su nivel de tensión. Las líneas de transporte o líneas de alta tensión están constituidas por un elemento conductor, puede ser cobre o aluminio, y por elementos de soporte, que son las torres de alta tensión. Estas, una vez reducida su tensión hasta la red de distribución, conduce la corriente eléctrica a largas distancias. Conclusiones: la energía eléctrica se genera aprovechando el caudal de los ríos, pasa por una subestación donde pasa por transformadores que facilitan el fluido eléctrico, estos se transportan por líneas de transporte para su distribución. La energía hidroeléctrica es aquella que se genera al transformar la fuerza de agua en energía eléctrica. Es por ello que se utiliza un generador alterno o sincrónico, que se encarga de convertir la energía de rotación en energía eléctrica.